ágil, era un Steve Jonesito. No, hombre, zurdo. Cotorreando. Chris Everett es la tenista. No, Jim Everett, yo no quería ver a Minnesota. ¿No quién? Porque como una Entonces, tremendo. un Lamar Jackson de aquellos tiempos, ¿no? Oh, qué bárbaro. Es el quarterback más importante que no ha sido campeón. Sin duda. Primer gol. O sea, Punto y ahí aparte. es donde ves el hambre, el Sí, ímpetu, que las tenía ganas que ganar. de ganar de John Elway. Lo Tenía que ganar. necesitaba. Contra y un- más. You gather souvenirs, but I will never be your. Salud, mi Vega. Krebs, saludos. Completamente en vivo. Desde mi Regresamos. Lilingo. Regresamos. Es que acabamos con unas ganas. No, es que nuestra Un costumbre, huesito. pues nuestra costumbre es regresar. Donde nos gusta regresamos, ¿no? En donde nos tratan bien. Sí, no, re bien. Y unos huesitos aquí. Los huesitos son los taquitos estos que nos echamos con el tuétano, sí. así que le pones Buenísimo. el tenedor arriba y le cae el tuétano. Así. No, maravilloso. Buenísimo. Mi Vega, el día de hoy vamos a hablar. Es un tema sabroso, no tan controversial, creo yo, pero de mucha remembranza. Los mejores quarterbacks, aquellos quarterbacks de los que nos acordamos, que queremos, que nos gustan de los años 90. De los años 90. Ahora, antes de empezar va a haber un tema que vamos a tocar, Vega, que se llama Joe Montana, ¿verdad? Ajá. Recordemos, este video lo vamos a enfocar en los años 90 y los años que nos tocó ver a estos mariscales de campo. Claro. Porque realmente la época fuerte de Montana fue en los 80s y ahí sería él uno. El 1. Sin duda. Sí, pero fácil. Pero fácil. Sobrado. Y es más, vamos a nombrar a 3 que en los 80 yo pondría como 1, 2 y 3. Ah, a ver, buen dato. Montana, Marino y Elway. Sí, Montana, Marino y Elway. Sí, O sea, 1, 2 y 3. puede ser. Me gusta. El 1 no se mueve, el 2 y el 3. Vamos a poner de 2 a Marino y 3 Elway. Porque llega a los 3 Super 80, Bowls, muy pero interesante. se pierden los 3. Pero vamos a poner 1, 2 y 3 de los 80s. ¿Con Boomer como el 4 o Dan Fouts de los Chargers como 4? No, yo creo que el Boomer, ¿no? Pero yo creo que están esos, Bueno, ahí se dan. esos 5, ahí se van. Sí. Pero bueno, en los 90s tenemos quarterbacks, vamos a nombrar algunos que no entraron a nuestro top 10, Ok. pero que son interesantes. Empezamos con Mark Brunell. Que puede ser el 11, sin duda. Puede ser el 11, o sea, el que le faltó nada más Sí. una pizca de nada. Puede ser que Quizás haber llegado al Super Bowl, quizás haber llegado- no ganarlo, haber llegado, O porque y también- estaría como 10. Porque también empieza en una franquicia que empieza mediados Sí, de los expansión, 90s. de expansión. Mediados de los 90s. Entonces, realmente su temporada, a él lo selecciona. Jacksonville, pero, Sí. pero a él lo selecciona Washington y después es canjeado a... Porque luego vuelve, sí. vuelve a Washington, ¿no? Lo que sucede es que Jacksonville toma en el draft de expansión a Steve Berline, aquel quarterback mediocrón de los Cardenales de Arizona. De Arizona. Que, bueno, todavía en aquel entonces los Cardenales de Phoenix, que se había quedado con el puesto tras la salida de Tim Rosenbach. Ajá. Porque estoy hablando de quarterbacks de mediano pelo Para abajo. Para abajo. Sí. Y la llegada de Brunell le trae un dinamismo bien interesante a Jacksonville, porque era ágil, era un Steve Jonesito, Sí. zurdo, con un brazo potente, Era un Steve y Jonesito. móvil. Steve Jonesito creo que es el mejor comparativo que has hecho. O sea, porque sí, era zurdo, corría bien. Digo, Steve Jones corría muy bien también. Y era elegante, era inteligente. A José era bueno. A José, Y tenía muy buenos receptores. Jimmy Smith Ajá. y Keenan McCardell. claro. O sea, sí le ayudaba bastante la Es que ofensiva. acuérdate que también, digo, o sea, hay que recordarle a la gente que cuando llega un equipo de expansión, le dan muchas selecciones. Le dan muchas selecciones. Bueno, Sobre es todo que, la llega, uno es global. que el equipo está vacío. Sí, está vacío. Entonces, y los otros equipos le tienen que dar. Exactamente. Entonces, de ahí, digo, pero, a ver, es un equipo, es el primero de expansión en llegar a playoff. Y en llegar a la final Final de conferencia. De conferencia. Sí. Ellos, los Jaguares de Jacksonville, ya no para meternos tanto en el asunto, toman a Tony Boselli, aquel Ah, claro. maravilloso tackle Tackle ofensivo. ofensivo ya en el draft. Sí. ¿Verdad? Y eso le da protección a Brunell, manos a Brunell, corredor a Brunell, porque se fue para allá Natron Means, Ajá. aquel maravilloso corredor que había llegado al Super Bowl con San Diego. Sí. Se va a Jacksonville.
Y a la defensiva redondea el equipo con Bryce Pop, aquel maravilloso linebacker que jugó como novato en Green Bay. Y a los 2-3 años se fue a hacer All Pro a Buffalo. Y después ha cobrado una millonada a Jacksonville. Pero Matt Brunell, excelente. Otro coreback que podemos mencionar es Stan Humphries. Mencionábamos a los cargadores que llegaron a ese Super Bowl en el 90. Sí, es en mediados de los 90, sí. En mediados de los 90, donde los despedaza Steve Young. Que ahorita hablaremos de él. Sí. Pero Stan Humphries capitaneaba ese equipo, ese escuadrón. Stan Humphries tuvo muy buenos años en San Diego, muchos buenos años. Sí. Tanto así que está en el Salón de la Fama de los Cargadores de San Diego. O sea, tuvo muy buenos años. De Los Ángeles. Es que a ver, ese coreback. Bueno, sí, pues de Los Ángeles, de San Diego, los Cargadores, de donde sean. Pues fíjate, los Cargadores llegaron una vez al Super Bowl. En toda su historia. Sí, claro. ¿De mano de quién? De Stan Humphries. Entonces, ¿cómo no va a estar en el Salón de la Fama de ellos, no? También recordamos a Chris Everett. Chris Everett, gran, era como ¿qué te diré? Como un Jimmy G. No, hombre, te estoy cotorreando. Chris Everett es la tenista. Jim Everett. James algo Everett era el nombre. Pero Jim Everett. en el show de Jim Rome, Jim Rome era, bueno, todavía es, pero era un analista deportivo de ESPN que siempre se traía de carrilla a Jim Everett. Y le decía que no servías, que no sé qué. Y entonces en una entrevista llega y encara a Jim Everett y le dice, oye, ya párale, ¿no? Y Jim Rome le dice, sí, Chris, fíjate que no sé qué. Dice, vuélveme a decir Chris una vez más, porque lo hacía con saña, Jim Rome. Vuélveme a decir Chris una vez más y vas a ver cómo te va. Y le dice, Chris. Y se levanta Jim Everett y se le va a los golpes. Ahí en el momento, ahí en ESPN. No me acuerdo de esa, o sea, si no la vi. Sí, pero era James algo Everett, o sea, el nombre completo. Y empieza en los 90s con los cargadores con los cargadores, no, con los Rams, con los Carneros de Los Ángeles, con aquel Flipper Anderson que tuvo 330 y tantas yardas en un partido de la mano de Jim Everett. Jim Everett era te digo, ese como Jimmy G, porque era así como medio galanzón y... Sí, era galanzón. Y que luego eso te puede opacar un poco, ¿no? O sea, como que dices, cuando eres de media tabla, o sea, cuando eres un buen coreback... Era un coreback. O sea, si tú ibas en la secundaria y veías un montón de chavos y veías a Jim Everett, decías, ese güey es el coreback. Sí. Sin duda. Rodeado de linieros ofensivos que lo van cuidando todo el tiempo y con la mejor porrista como su novia. Y después se fue a los Santos de Nueva Orleans, donde tuvo campañas medio decentes, ¿verdad? Y se puede decir que hasta ahí. Hasta ahí. Mencionaremos a Boomer Esiason, que sí comenzó en los 90s todavía con los bengalíes. Pero sus mejores años fueron finales de los 80s. Pero todavía saltó y pasó por los Jets. Ya con unos Jets medio malones. Sí. Y él es el parteaguas para que los Jets contrataran después a Neil O'Donnell. A Neil O'Donnell, claro. ¿Verdad? Y luego también pasó por los Jets posteriormente otro que también tuvo unas buenas temporadas en los 90s. Testaverde. Vini Testaverde. ¿No? Más con los Bucaneros. Yo me acuerdo. Bueno, tuvo buenas temporadas en números. Sí. Pero pésimas en ganadas y victorias. En derrotas y ganados. Pero fíjate, o sea, si tú me dices, yo, que nací en 1980, ¿a quién te acuerdas con el uniforme clásico, pantalón naranja, como amarilloso naranja? Sí, con el bucanerito. Con el bucanerito. ¿A quién te acuerdas de los bucaneros? Vini Testaverde. O sea, para mí la imagen que tengo de ese uniforme, Vini Testaverde. Buen coreback. O sea, no estuvo en buenos equipos. No, bueno, y duró 18 años en la liga. Sí. Y 43,000 cantidad de estadísticas. Acabó con los Ravens. Y con los Ravens tuvo buenas temporadas de estadísticas también. Sí, claro. Pasó por el equipo que quieras, Vini. Bueno, Vini. También vamos a mencionar a Dave Craig. Sí, aquel quarterback de Seattle, que tuvo buenas campañas con Brian Blades, era su receptor. Sí. Hacían muy buena mancuerna y a posteriori de que Montana se retira, es uno de los que prueba Kansas. Ok. ¿Verdad? Pero realmente sus años interesantes. Sí, o sea, si su mayoría fue en Seattle.
¿No pasó también por tus Osos de Chicago? Me parece que ¿verdad? sí. Creo que sí. Me parece que Creo que sí, Dave creo que Craig sí, también por ahí, Sí, desafortunadamente. pero digo, anduvo o sea, era bueno, pero promedión. ya dando lástimas, Sí, ¿verdad? dando lástima. Era bueno promedión, ¿no? Bueno, entramos de lleno Al top 10. al top 10. Estuvimos viendo, analizando cuál te gusta, cuál no te gusta, Sí. etcétera. Caímos que el número 10 es Joe Montana. Joe Montana. Hay que recordar que Joe Montana de los 90, no de los 80. Por supuesto, arranca Sí. la década con los 49 y en 92-93 es agente libre. Sí. Es agente libre y firma con los Jefes de Kansas City, a quien lleva a la final de conferencia. Sí, con el número 19. Con el número 19. Le ganó- Tuvo buenas temporadas. Le gana un gran partido en playoff a los Delfines de Miami. Ajá. Cuando los Jefes se habían llevado a su pateador, aquel Pete Stoyanovich, Ajá. se fue de Miami a Kansas. Y Stoyanovich es quien les mete el gol de campo de la victoria y pasan a la final de conferencia. Y bueno, pues hasta ahí, ¿verdad? Sí. Pero grandes par de años, 3 Sí. años en Kansas de Súper bien. de O sea, Joe todavía Montana. con buena movilidad, con buena fuerza en el brazo. Digo, pues inteligente, pues obviamente era. Fue aquella época donde los Jefes quisieron a fuerza tener un quarterback de San Francisco. Sí. Porque primero se llevaron a Joe Montana, después se llevaron a Elvis Gerbach, Elvis Gerber, que era claro. que era Un no la altote. banca, era el tercero después de Steve Altísimo, Young. ¿no? Altísimo, fuerte, gran brazo, pero pues tronco y pues le faltaba talento. Sí. Y después se llevan a Steve Bono, que era otro quarterback Sí. de San Francisco y con quien Kansas tiene una gran temporada También. de 13-3. Y bueno, ya no pasan de ahí, pero a fuerza querían tener ese. Sí. ese Sí, quarterback. sí, sí. O sea, Kansas City fue un equipo competitivo de los 90s. Sí, con Christian Okoye, la pesadilla nigeriana. Ese Okoye era fuertísimo. Y Derrick Thomas en paz Buena descansa. defensa, claro. Derek Thomas era un linebacker formidable. Formidable. Y haciendo pareja con Neil O Smith. Neil Smith. El ala abierta. Que se va a ser campeón de Super Bowl con los Broncos de Denver, con el acérrimo rival. Exactamente. Sí, pero toda su trayectoria fue con los Jefes. Fíjate que yo en aquella época tenía corajillo a Bruce Smith. Ajá. Porque Neil Smith me encantaba. Y siempre decían, es que Bruce Smith es el mejor. Y Sí, sin pero- duda. Pero yo Sin duda creo es que el mejor. siempre me gustó más Neil Smith. Y luego cuando hacía un sack, Sí. hacía Ah, claro. bateaba Era el batazo. como los Es- reales de Kansas City. Con su protección en el brazo. Exactamente. Bateaba. Oye, y 9. 9, ¿quién pondría? Digo, ¿necesito a quién pondrías? Creo que en el 9 pusimos a Warren Moon. No, en el 9 pusimos a Randall Randall Cunningham. A Randall mí, Cunningham es... Dime. te voy a decir algo de Randall Cunningham. Si tú piensas en Randall Cunningham, vas a pensar en las Águilas de Filadelfia. Sin duda. Pero ese año que tuvo Es Minnesota. En Minnesota. No, sí, legendario. de números Bueno. estratosféricos. Cuando tienes a Randy Moss, Chris Carter, Carter. Jake Reed, Robert Smith Sí. corriendo, Randall McDaniel de cubriéndote la Sí. espalda de guardia. No, pues Oye, maravilloso. ¿y te acuerdas la final del 98, creo que fue? La final del 98 Que de la llegaban bien conferencia. embalados. Llegaban embalados, les ganan los Falcons. No, espérate. Llega Gary Anderson. Exacto, es lo que te no decía. había fallado un solo gol de Exacto. campo, ni Gary un Anderson. punto extra en Sí. todo el año. Y al final del tiempo reglamentario, Morten Andersen, aquel eterno de los Santos, Sí. se había ido sus últimas par de campañas a A los Atlanta. Falcons. Ajá. Mete el gol de campo del empate, pero todavía hay tiempo para que Minnesota reaccione. Ponen a Gary Anderson en posición y la falla. Sí, Tiempo extra. pero es de lo que yo también me acuerdo. O sea, que la culpa realmente fue del pateador, que fue Anderson. Sí, bueno, también cuando tu defensa permite 40 puntos Sí. a los halcones de Atlanta, a los dirty birds, Sí. los pájaros sucios de Jamal Anderson, Jamal Anderson, claro. Chris Chandler y Pero luego, demás. Chris Chandler, que viene a ocupar, fíjate que otro que no mencionamos, los zapatos de Jeff George, Sí, Jeff de los George, Falcons, sí. que pasó por esos dos equipos. Bueno, Jeff George no lo vas a meter en un top 10 de No, nada, no, ¿no? pero quizás top lo 10 puede- de quarterbacks de los halcones de Atlanta de toda la vida. Pero lo pudimos haber mencionado así como Sí, como remembranza. buen brazo, pero
yo que soy fanático de los Broncos, yo me acuerdo ver esa final de conferencia de la Nacional deseando que ganara Atlanta. Sí, estaba más Yo papa. no Estaba más quería ver a Minnesota. No, ¿quién? Sí. ¿Quién? Pero entonces es lo que te digo de Ronald Cunningham. Temporadones en Filadelfia, grandes temporadas. Sobre todo los finales de los 80 con Filadelfia. Y un jugador bien adelantado a su época, Súper porque con adelantado. unas piernas Un tremendo. Un Lamar O sea, Jackson de aquellos tiempos, ¿no? Oh, qué bárbaro. Yo creo que un Lamar Jackson con mejor brazo. Una zancada fenomenal, un brazo bien potente. ¿Sabes quién fue receptor en Filadelfia? Chris Carter. También. En sus primeras épocas, cuando aquellos años donde Chris Carter cayó En el, en el alcoholismo. o sea, fueron compañeros en Filadelfia Sí, claro. y los dos en el final de su carrera en Minnesota. En Minnesota, exactamente. Que Chris Carter, ¿te acuerdas de él en Minnesota y de Ronald Cunningham en Filadelfia? Pero los dos acabaron en Minnesota. Todavía le llegó a tocar Ricky Waters. Ricky Cuando, Waters. cuando es campeón Ricky Waters Ajá. con San Francisco, se cambia a Filadelfia, le tocó por ahí un añito ser pareja. Sí. Y los primeros años, obviamente, de Reggie White, del ministro de la Defensa, Sí, pero apoyándolo por ahí. Pero fíjate que sí, adelantado su época, me caía bien. Randall Cunningham, no, por Me caía bien. supuesto. Me caía Y un bien. caballero, Un digo. caballero, sí. Porque es que siempre, a ver, Completo. si no es quarterback de tu equipo y es bueno, es muy probablemente que te caiga mal. O sea, y es bueno. Sobre todo si está en tu conferencia y no está en tu división. Sí, sí, sí. ¿verdad? Como J.J. McCarthy. Ah, no. Ah, no. Sí, Ese sí, no sí, es, tienes razón, ese no me cae mal. tienes razón. Oye, y ¿qué vamos? 8. Vamos al número 8. ¿Qué tal te parece ahora sí Warren Moon? Warren Moon, eterno petrolero. Eterno petrolero. Warren Moon, que venía de la Liga Canadiense, Sí. fue por años el líder en yardas aéreas como jugador profesional, Ajá. superando a Dan Marino, porque le sumaban las yardas de la Liga Canadiense Con las de la NFL. con las de la NFL. Ok. Y unos trabucos de equipo que trajo en Houston, nada más que nunca dieron ese paso. No, ¿verdad? digo, bueno, el 35-0, o sea, fue 33-0, 35-0 que tenían a Buffalo Sí, enterrados. 35-3. Sí, o sea, los tenían ahí. Y Bueno, Frank Reich, el banca de Jim Claro. Kelly, fue el que lo sacó del hoyo. pero Warren Moon los puso ahí. Sí, claro. Ernest Givings y Highwood Jeffries. Lorenzo White era el corredor. Aquel Lorenzo White que también llegó a jugar para Cleveland. Ajá. O sea, tenía equipo Warren Moon. Warren Moon. En Houston, que todavía jugaban en el Astrodome. Oye, pero fíjate que todavía antes de, digo, o sea, hasta hace poco, veías muchas estadísticas, digo, antes de que llegaran Manning, Tom Brady. Los que vinieron a romper la. Tom Brady, o sea, dominaba en muchas estadísticas Warren Moon. Digo, o sea, en una a lo mejor Marino, pero abajito Warren Moon. En otra a lo mejor Montana, abajito Warren Moon. Warren Moon, un quarterback constante, bueno, sobrio. Y todavía jugó para Minnesota Ajá. algunos años y para Kansas City. Sí, Ya claro. jugó algunos Sí. juegos, ya no como el titular indiscutible, pero se mandó, o sea, Warren Moon jugó en sus 40. Sí, pero Warren Moon, ¿estás de acuerdo que es la imagen de los petroleros? Cuando Sí, menos sin de duda. nuestros petroleros. Sí, sin duda. O de todos los petroleros. Yo creo que de todos los petroleros, ¿no? Yo creo que de todos los petroleros, Todos los quizás el único otro que yo pondría por ahí es a Bruce Matthews. Bruce Matthews, aquel guardia que es el patriarca de la familia Matthews, Ajá, Clay Matthews, Clay Matthews. y demás. Sí. Pero pues no tenían la fama No. y la fortuna de Warren Moon. Y siempre pues, el quarterback es mucho más visible, ¿no? Earl Campbell. El Campbell, bueno, pero no nos sí. tocó a nosotros. No nos tocó. Pero Warren Moon, sin duda, 8, perfecto. 7. Drew Drew Bledsoe. Bledsoe. Drew Bledsoe llegó en 93, o sea, llegó ya con la década avanzada. Ajá. Pero llegó, número 1, a salvar a una franquicia moribunda, Sí. que son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Que ya platicamos en un episodio de ellos. Y los toma y los lleva a un Super Bowl. O sea, Medio milagroso. medio milagroso, pero sólidamente. O sea, Sí. Patriotas, Patriotas de la mano de Bill Parcells. Traía un gran equipo, ya hablábamos de Curtis Martin Sí. en algún momento, y de Willie McInnes, pero finalmente Drew Bledsoe sí se sentía en cierto punto solo.
Sí. nunca tuvo. Fíjate cómo de los anteriores hemos hablado que traían este receptor y traían este receptor y traían este receptor. Warren Moon, Drew Bledsoe, ajá. el mejor receptor que trajo fue a Terry Glenn. Terry Glenn era un buen receptor. Buen receptor, hasta ahí. Todavía tuvo algunos añitos con Dallas, Ajá. pero sus años fuertes fueron en Nueva Inglaterra. Sí, o sea, sus años pero mozos no era fueron- un fuera de serie. No era un fuera de serie. No era un fuera de serie. Y sí te coincidió con Curtis Martin, Sí, como por supuesto. corredor. O sea, era un buen corredor que lo golpeaba. Pero como lo platicamos en el episodio de los Pats, era un quarterback clásico, con un gran Alto, brazo, fuerte, con un buen brazo, con una buena dirección, muy un buen móvil. tino, no muy móvil. Necesitabas tener una bolsa de protección adecuada para que él pudiera sobresalir. Sí, pero Drew Bledsoe a mí se me hace un quarterback de esos prototipos, un quarterback que te va a hacer franquicia, va a ser ganador. Yo creo que fue excelente la selección de Nueva Inglaterra. Excelente. Me hubiera gustado ver a Drew Bledsoe en otro equipo, en su prime. Sí. Digo, no sé, en alguien más ganador, Hay que- más armado. en hay los que Vaqueros, recordar- No sé, eventualmente llegó a los vaqueros, pero ya cuando se vean Sí, pues ya, desarmados completamente. no, y hay que recordar, Crips, que luego muchas veces la primera selección, por caer al equipo más malo que hay, ¿verdad? Por caer al equipo más malo, pues llega un equipo Sí, desarmado. flojo. Sí, por supuesto. Por- Con problemas administrativos, problemas en el coaching, problemas en vestidor. lo Sí, que ahí es quiera. cuando dice, si le hubiera pasado como a Patrick Mahomes, que sube muchos puestos, un equipo ya armado como Con como Alex Kansas, Smith, que con Alex todavía Smith, tiene ese año, que le enseña, que lo Sí. traen. sin comparar a Bledsoe con Mahomes, pero cuando llegas a un equipo más armado es más fácil, Sí, es más fácil. ¿no? Y vamos en el 7, el 6. El 6. Vamos a empezar con las controversias. Dan Marino. Nos costó trabajo, pero nos costó trabajo, igual que con Montana, Por su historia, por su historia. Separar 80 y Pero 90. Dan Marino tiene unos 90s mucho más productivos Ajá, que Montana, porque Dan Marino se retira hasta el 2000, 2001. sí. Con aquel juego terrible donde pierde 67-3 contra Jacksonville. Pero finalmente en los 90s tiene grandes años, con excepción del 93, cuando se pierde todo ese año, que se lesiona. Y Scott Mitchell, su reemplazo, tiene una temporada lo suficientemente decente como para que Detroit le dé un contratazo y esté con ellos en las temporadas prime de Barry Sanders y de Henman Moore Claro. y de Brent Perryman. En lugar de que Detroit haya buscado otro quarterback de un mejor nivel, yo siento que Detroit ahí se metió el pie con Scott Mitchell. Sí, totalmente. Pero Dan Marino, o sea, y luego con la llegada de Jimmy Johnson en la segunda mitad de los 90s, yo creo que tuvo una excelente década. Jimmy Johnson, que es un quarterback totalmente Head coach. Head coach, perdón. Head coach, que estuvo en la Universidad de Miami, en los Huracanes, Sí, claro. con Michael Irvin. O sea, ¿te acuerdas? Pero tenía unos pandilleros ahí Sí, jugando. O sea, ligeramente problemáticos. Eran problemáticos. Bueno, hasta documentales les han hecho. Documentales muy buenos, por cierto, en el 30x30. Pero luego él se va a Dallas. Lo trae Jerry Jones a Sí. Dallas, le dice, vente para acá. Vete para acá. Arma el trabuco que después, que es tricampeón él, porque le deja armado. Sí, sí. Si le deja sí, sí, armado sí, el sí. tricampeonato. A Barry Switzer. Ajá, se va a Switzer. Pero bueno, a lo que iba es, él llega a Miami y como que sí le da otro Sí, empuje a Dan un Marino. empujón. Porque ya traía Eggman a su experiencia con Y Eggman. traía jóvenes ahí medio interesantes, pero al final del día que no dieron el ancho, aquel Karim Abdul-Jabbar, que se llamaba igual que Su Majestad, Sí, que Su Majestad. y Yatil Green, un fuerte y alto receptor. No me acuerdo pero mucho sin de esos- velocidad. No, por supuesto de que esos no te delfines, Por o sea. supuesto que no te vas a olvidar, porque ya no eran la dupla de los Marks, de Mark Clayton y de Mark Duper. Sí, no. Ya estos ya eran otros delfines. Donde Jerry Jones yo creo que se equivoca. Trae a y Zach Taylor, ¿no? Y empieza a armar la ofensiva. Sí. Cuando en la defensiva tienes una joya que es Zach Taylor. Sí, Zach Taylor era una fiera. Una feria de Salón de la Fama. Sí. Un poquito chaparrito. Sí. Pero un demonio de Tasmania un en la demonio. defensiva. O sea, que nos hizo recordar mucho a Bill Romanowski.
Y después Kiuchi Hombre, en de Kuechly, sí, en claro, las en Panteras. Carolina. Era ese corte, una fiera. En o sea, medio de ambos, yo creo que muchísimo mejor que Romanowski, Sí. pero no tan bueno como Kuechly. Sí. Sí, es que a Kuechly ya le tocó una época de CrossFit y de Sí, pero- High Rocks y de otro tipo de pero como ese entrenamiento. corte de, Pero sí, Zach de Taylor, jugador inteligente. maravilloso. Jugador inteligente, linebacker blanco, que es raro. Sí, O sea, sí. inteligente blanco, pero. No, y traían a golpeador. Jason Taylor. Jason Taylor. O sea que su hijo ahorita anda como ala cerrada, ¿va? Llegó como ala cerrada este año. Ya. Ese draft, ahí sea, lo vamos a monitorear. Pero, equipos tuvo, Sí, Dan Marino. sí, pero Eso nos queda tampoco, claro. pero tampoco Prime. Pero tampoco equipos. Pero un gran coreback. Pero él levantaba a los Delfines y los mantuvo vigentes toda la década. ¿Es el coreback más importante que no ha sido campeón? Sin duda. Sin duda, ¿va? Punto y aparte. La siguiente. O sea, pregunta. es el. No, sin Sí, duda. ¿ya? Solo le faltó el Él campeonato. es Karl Malone. Sí, Sin duda. sin duda. Y quinto. Quinto. Hablando de no ser campeón, yo creo que nadie no ser campeón Jim Kelly. como la ametralladora Jim Kelly. 4 Super Bowls consecutivos. Consecutivos. Pero siendo un líder nato, con un vestidor repleto de egos, Sí. porque esos equipos se debieron, o sea, obsérvalos, Darryl Talley, Cornelius Bennett, Thurman Bruce Thomas. Smith, Thurman Thomas, Andy Andy Reid, Reid. James Lofton. Esto era una autodestrucción en el año. Sí. Eso termina el Super Bowl contra Washington y se debió de haber autodestruido ese equipo. Sí. No había cómo. Y Jim Kelly, de la mano de Mark Levy, tienen la sobriedad de poder seguir empujando y de seguir siendo, o sea, no de mantenerse, como estos últimos años, Sí. los acereros de Pittsburgh, que se han mantenido. Sí. No. De seguir teniendo un nivel tan extraordinario. Que repite Super Bowl. Deja tú que repita Super Bowl, ya no lo veamos así. Que vuelven a ganar 2 veces más el campeonato de la conferencia americana. Claro. Sí. Es que es muy diferente hablar de un equipo que pierde 4 Super Bowls, Ah, sí. A uno que fue. hablar de uno que gana 4 campeonatos de la americana. conferencia Sí. americana seguidos. Sí, claro. Sí. Más cuando tienes en una época donde está John Elway, donde está Dan Marino, El Boomer Esiason. donde están los Raiders de Los Ángeles que traen a Bo Jackson, Sí. donde están los Jefes de Kansas City que traen a Christian Okoye. Sí, claro. O sea, tremendo. Te digo, o sea, el Boomer venía de tener sus mejores Houston temporadas con los Bengals. Con Warren Moon. Justo con Warren Moon. No, o sea, habían competencia. Estaba competida. Sí. Si bien su división, ok, Miami era muy competitivo, pero pues, Indianápolis y Nueva Inglaterra eran flanes, Sí. ¿verdad? Pero el resto, o sea, venían No, y sí tienes como. empujaban. Una final de conferencia, me acuerdo que la gana los Bills de Buffalo para llegar al Super Bowl, a los Broncos de Denver. ¿Qué hubieras esperado de un marcador Buffalo-Denver en una final de conferencia? 10-7. O sea, cerrada. Pero ahí es cuando te das cuenta, supieron ganar ese 17 como ganar aquel de más de 30 y tantos puntos A Houston. a los Petroleros. O sea, era un buen equipo. Bueno, nada más les Yo- faltó ganar el que, Sí, pero- el que importaba. Pero Jim Kelly, digo, Buen era quarterback. buenísimo. Y su apodo, la La ametralladora. ametralladora. Ahora, Jim Kelly todavía tuvo más años en los 90s. Sí. Pero sin duda ese prime entre 90 y 95 Sí, es fue por su lo máximo. cual se eleva Sí. y está un pasito arriba de Dan Marino. Es la realidad En los 90s. en los 90. Por eso lo ponemos de quinto. Cuarto. Vamos a empezar, vamos a seguir con las controversias, porque de cuarto vamos a nombrar a uno que muchos van a decir que es el mejor de los 90. Steve Young. Steve Young. Steve Young. Comienza en los 90 como banca de Joe Montana. Aprendiéndole al mejor. Pero ya- hasta ese entonces. Exactamente. Pero ya Jim Walsh, que iba a dejarle su puesto a George Seifert, Sí. ya Seifert ya traía como su... Como su quarterback uno. Sí, claro. Steve Young. Era su protegido. Y Sí. decía, Steve Young la va a romper y pues sí, Sí. efectivamente.
logra tener ese puesto que ya en 88, 89 había jugado prácticamente toda la campaña con aquella lesión de Joe Montana. De las cervicales, ¿no? O sea, De que la se lesionó cervi- de la ¿verdad? espalda. Sí, Y había hecho un extraordinario papel. sí. ¿Quién iba a decir que todavía tenía que esperarse otros 3 años para tener Sí, la digo- titularidad de un equipo? Es que no había agencia libre antes. Sí. Si Entonces- no, güey, los Osos de Chicago hubieran ido por él inmediatamente. A ver, de los otros 31 equipos hubieran ido, bueno, aquel entonces eran Eran 28, sí, eran 28. pero hubieran ido 20 equipos por él. Sí, fácil. Fácil. Sí, o sea, Porque esa muestra de esa temporada era suficiente para que un equipo como los Leones de Detroit se lo pudieran haber llevado. sí, claro. O Cincinnati ya siendo el No, hombre, relevo pues imagínate. de Boomer o en Cleveland tratar de cambiar a Bernie Kosar y Sí, o sea, traer a seguir un Steve poquito, Young sí, y claro. tratar de empujar a ese equipo cuando Cleveland era Cleveland. Cuando Cleveland No era las Cleveland. pasofias que nos ha tocado ver los últimos años, pura basura ahí. Sí, donde ya para nosotros ya solo es como una historia así. Puras me reír, ya ni hablemos No, de no. los ahorita quiero andar Que de te buenas dicen- del top 10 de los que te dicen quarterbacks. la perrera. No quiero Dicen la perrera de pura cuándo, de basura dónde, de dónde. Que son los cafés de Cleveland. Pero entonces, Steve Young llega en el 95 al Super Bowl o 94. Sí, pues en la campaña del 94, Que se juega el 95. Super Bowl de 95. Y hace pedazos a San Diego. 6 pases de anotación. Récord al día de hoy. El día de pases hoy, de anotación en el Super Bowl. como 3 de Jerry Rice, le tira a Ricky Waters, un juego completo. Y eso también Y Steve Young lo toman en la cámara ya que se está acabando el tiempo y dice: "Take the monkey off my back, take the monkey", quítenme el chango de la espalda, como si Joe Montana hubiera representado esa sombra Exacto, que no de lo toda su dejaba. carrera, que no sí. lo dejaba ser alguien. Digo, o sea, al final de cuentas solo ganó ese, pero tuvo grandes temporadas. No, y grandes playoffs. Y grandes playoffs. Aquel, Grandes duelos contra Green Bay. aquel donde le tira el touchdown de la victoria a Terrell Owens Sí. y donde Le pegan. lo aplastan Sí. dos defensivos y Terrell Owens se para llorando. Sí. Ese fue un pase de Steve Young, pero con la presión de la línea defensiva Sí, que estaba encima, alcanza a salir ya un Steve Young veterano. sí, claro. Ya con piernas viejas, las cosas como son, Pero- y alcanza a sacar ese gran pase, Sí. trompicándose todavía. Sí, claro. No, extraordinario. No tan golpeado porque realmente pues, no jugó mucho tiempo de su carrera pues, al principio, Bueno, con Tampa. pero salía. Y en la USFL. Pero se echaba unas corridas. Sí, no, Me acuerdo muy- una muy escapada de como de 50 yardas. O sea, porque no era tan rápido. Pero, No era tan rápido, Pero era pero elusivo. elusivo. Exactamente. Oye, y le tocó muy mala suerte porque tuvo una primera época de su titularidad en San Francisco, que era el buen equipo con el que jugó, Bueno, buenísimo. donde Dallas dominó, y luego llegó Brett Favre con un gran equipo de Green Bay. Entonces, no pudo a lo mejor tener más anillos por esa razón. O sea, porque ahí yo creo que la nacional a lo mejor hubiera dominado a la americana, sobre Si todo. tú dices que hubiera tomado la batuta de los vaqueros Exacto. y los 49ers hubieran sido Sí, ese- Brett Favre no hubiera estado ese con equipo Green Bay, a lo dominante. mejor, ¿va? O sea, Sí, no hubiera por dominado supuesto. todavía el año de Green previo Bay. a Minnesota, que Minnesota es el gran what if de Sí, los 90. exacto. Número 4, mi Vega. No, este es el 4, ¿no? Ah, perdón. ¿Sí, no? Sí. Este es el 4. Número 3. Número 3. Empezamos con el top 3. Troy Aikman. Troy Aikman. A mucha gente no le gusta Troy Aikman como quarterback. Déjame lo defiendo. Ajá. Número 1 cosa. Una mecánica impecable Sí. para lanzar el balón. Impecable. O sea, si tú vas a tener una escuela de quarterbacks, Tiene que estar Troy Aikman. tienen que haber videos de Troy Aikman y de enseñarle a los jóvenes cómo se tienen que parar, cómo tienen que girar las caderas, cómo tienen que girar el hombro, no sacar el pase del brazo, como lo hacía Troy Aikman. Y número 2, y esto, digo, qué difícil, ¿verdad? 3 anillos de Super Bowl. 3 anillos de Super Bowl, 3 anillos. 2 consecutivos. Pero ¿sabes qué? Creo que le pasa a Troy Aikman en la mente de muchos. Es como Terry Bradshaw. Traía tanto equipo atrás Exacto. Tanto equipo atrás que... que lo paca. Exacto. O sea, cuando tú dices, Bradshaw 4 veces campeón, dices, nada que ver con Montana. La cortina de acero. Sí, la cortina de acero. Era súper dominante, no sé qué. A lo mejor Troy Aikman le pasa eso, porque hablas de puras estrellas
Sí, no, a la ofensiva tenías a Emmitt Smith, el Michael Moose, Irvin. Darryl Johnston, Ah, el Moose. a Darryl Johnston, Sí. Alvin Harper, a Jay Novacek. Jay Novacek, el claro. ala cerrada. Ala cerrada. No, y espérate. ¿Sabes quién era la estrella? La línea ofensiva. Mark Stepnowski, la cocina Nate Newton, Sí, Nate Larry Newton, claro. Allen, Claro. Eric Williams. No, Oye, y luego, yo creo, y en la defensa también era un equipazo. algún día hablaremos de las líneas ofensivas, Yo creo que sí. pero yo creo que Esta es de las mejores. esta es la 1. A ver, Yo creo que esta es la 1. sí, porque aparte, o sea, a mí me perdonarán, pero, o sea, Emmitt Smith era un corredor excepcional, Sí. pero no para los números que tiene, ¿me entiendes? Esa línea ofensiva. Exacto. Entonces, con esa línea Poca ofensiva, gente lo ve, poca gente lo entiende. pon ahí a Barry Sanders. O sea, y aún así, estaba Emmitt Smith sumando yardas. O sea, pero era una línea Todas ofensiva. las yardas. Sumó todas. Todas. Era súper dominante esa línea ofensiva. Sumó tantas que pasó a Walter Payton, sumó todas las yardas. Sí, y Entonces eso le quita. exacto. Como Le Terry quita Bradshaw, como que yo terreno. lo quiero comparar con él, porque lo hacemos menos por el gran equipo que tenía cuando es injusto, Es injusto. ¿no? Pero al final del día, ganador, Ganador. talento individual impecable. Sí. Además jugó en los Sooners de Oklahoma. Oklahoma. Y luego se cambió a los Bruins de UCLA. Ajá. O sea, jugó en dos universidades bien competitivas. Sí, totalmente. Y fue primera selección global del draft. Sí. O sea, una carrera redonda. ¿Qué haces si eres Troy Aikman? Lo hiciste, lo ganaste, lo viviste. Por eso ahora... Pues tú eres analista. Sí, relajado. Está relajado. y Y luego es consejero de unos equipos. Toda. si te fijas, no les tira. O sea, te dice bien por aquí, por acá. Pues como fue su carrera, muy sobrio. Sobrio. Ecuánime. No, ahí Troy Aikman no tiene un problema Sí. en la existencia. Número 2. Vamos a seguir. Fíjate. Vamos a seguir con las controversias porque no sé si pusimos muy alto a alguien. Ajá. John Elway. Jonathan Elway. Te voy a decir, vamos a hablar por qué sí. Sí. Y después vamos a hablar por qué no. ¿Por qué sí? Porque en la primer mitad de los 90s siguió siendo John Elway. Así es. Ese quarterback de la melena y del brazo poderoso. Poderoso. Y el señor de los... amo y señor de los regresos. Sí. Y en la segunda mitad de los 90s supo cómo evolucionar y agarrar el papel que le tocaba Así es. como un quarterback secundario Administrador. y complementario del equipo que se estaba armando. Y gracias a Dios cayó Terrell Davis. y la línea ofensiva también Sí. de los Broncos. Pero creo que le hace justicia a su carrera esos dos campeonatos al final. Sí le hace justicia A a ver, su carrera, sin Se- duda. Se sabe retirar también. Sin duda. O sea, se sabe retirar hasta arriba. Igual que Peyton Manning. O sea, los dos se retiran en Denver. Bueno, por un Peyton- no, por un Peyton campeonato. se No, o sea, retiró un a como que poquito tarde, pero sobradito, un pero lo año, que voy es que pero- se retiran siendo campeón los dos con los Broncos. Sí. Veteranos ya. Pero le hace justicia porque él llega a selección número 1, lo golpean mucho al principio, pero siempre con un gran brazo y grandes temporadas. Y selección número 1 para los Colts de Baltimore. Imagínate, ¿hace cuánto que 83? Y dijo, yo no voy a jugar, yo me voy a jugar con los Yankees. Sí. Y después tuvieron que hacer ahí maniobras, canjes y demás para que pudiese jugar en Denver. Claro. Que en los 80s en Denver era maravilloso ver jugar Sí. a John John Elway. Elway. Yo Y en digo- los principios de los 90s era maravilloso ver jugar a John Elway. Pero finalmente las piernas desaparecieron. Sí. Que era Y parte de su arma. Ya la fuerza no era la Sí. misma. Pero tiene esa gran Porque jugada. no era un jugador, no era un quarterback tronco, John Elway. No, nada, tronco. Era, Era móvil. No era Michael Vick. No, no, nunca pero en la era vida, móvil. Pero era lo suficientemente móvil Sí. como para... pues, a ver, tú te acuerdas, así como nos acordamos de Montana, de Marino, de Tom Brady, ¿tú te acuerdas de un año de una lesión importante de John Elway? No. No, o sea, al final estaba Porque no tocado de la existió rodilla. esa- Sí, esa- nada más. de ese año. Sí, claro. Sí, claro, traía golpes, traía... Sí. Pues no existió el año sin John Elway. Sí, exacto. Y aquí lo importante es que tiene un gran duelo
con Brett Favre. En ese Super Bowl del 97. No, la jugada y hace la jugada del helicóptero. No, qué cosa Esa tan jugada legendaria. te muestra el corazón no. de quiero ganar. No, es que no puedo. Ese es el quiero ganar. No ese puedo. conseguir las yardas. Y en el audio ese cae de cuando se van con Mike Shanahan, que dice, come on, John. O sea, de que él en vivo, tú puedes, o sea, y se avienta el Y helicóptero. a mí, ¿sabes qué se me hace más legendario aún? Que no fue para touchdown. No, fue para conseguir el primer gol. Para el primer gol. O sea, ahí es donde ves el hambre, el ímpetu, que las tenía ganas que ganar. de ganar de John Elway. Lo Tenía que ganar. necesitaba. Contra y un- más que Terrell Davis llegó a ese juego y en medio del juego le empezó a dar migraña. La migraña que Terrell Era Davis... el MVP de la liga, Terrell Davis. Que Terrell Davis después dice que superó las 2,000 yardas, dice, pocas veces, o sea, casi nunca me daba migraña en el juego. Y O ese sea, día. sufrí migraña, digo, él sufría muchísimo de migraña, pero para su mala suerte, la primera vez que le tocó en un juego fue en el Super Bowl. Y en una jugada de finta y pase, Lo meten. lo meten y Terrell Davis te lo dice, yo entré ciego. Yo entré como un anzuelo. Y dijeron, Sí. haz como que haces. Sí. Y yo hice, si te fijas. O sea, jala la marca. No bloquea, Sí, no. jala la marca, o sea. Y los Broncos logran superarlo. Sí. Con Rod Smith, Rod con Smith, Ed Ed McCaffrey. McCaffrey. No, maravilloso. Sí. Sí, una gran. Ya gran estaba defensa. Romanowski. ahí Ya en la estaba defensa. Romanowski. Y el gran Steve Atwater, un safety golpeador férreo. Pero buenísimo, Y- buenísimo Steve Atwater. Will Smith, a José, el que estábamos platicando ahorita. Sí, por supuesto. Y de uno creo que sin duda el rival de ese Super Bowl de los Broncos. Sí, no, Brett o sea, Favre. haber superado a Green Bay es un gran monte que escalar. Sí, porque si bien al año siguiente Chris Chandler y los Dirty Birds y todo lo que se armó alrededor de Terrence Maris y de Jesse Tuggle y de Jamal Anderson y de los Halcones de Atlanta, pues al final el rival estaba más a modo. Sí, estaba más a modo. Pero superar a Brett Favre con el equipo completo. Y campeón. Completo. El de campeón Green reinante, Bay. el campeón reinante. No, hombre, yo estaba ovacionando a John Elway. Sí, sí, porque creo que todo mundo, digo, o sea, pues yo soy Bronco, pero la gran mayoría, como que decías, se lo merece. Sí, no, pero por supuesto. ¿No? Pero esta cosa, aquí la cuestión no es de merecer, Pues, ok. es de anotar la mayor cantidad de puntos. Sí. Y John Elway ese día agarró al equipo y los llevó ahí. Y los llevo ahí. Sí. Y esa jugada muestra todo el coraje. Sí, claro. El helicóptero. Y tú puedes ver un poquito la evolución de ese equipo, porque tras el retiro de John Elway, Denver selecciona en el draft a Brian Griese. Hijo de Bob Greasy. de Bob Greasy, campeón del Super Bowl con Miami. Ajá. Pero ya, Brian Greasy, aunque es un buen talento, no gran talento, pero un buen talento, ya con el 75% del equipo armado ya no logran ser relevantes. No, ya no. O sea, sigue siendo Denver por un par Sí. de años, empiezan a llegar otros corredores porque Terrell Davis se desarma, empieza Sí. a llegar Olandis Gary, empieza a llegar Clinton Portis. Mike ¿Anderson? Mike Anderson y más adelante, pero te me adelantaste mucho tiempo, cuando se acerca la agencia libre de Champ Bailey, Ajá. es que lo canjean a Washington por Clinton Clinton Portis, Portis, pero ya exacto. eso ya es más adelante. No, es a principios de los 2000, creo, sí, pero bueno, o sea, ya en otra década. Sí, porque acuérdate que Clinton Portis es parte de aquellos huracanes de Miami, de Kellen Winslow, Sí. de Ken Dorsey, de Sean Taylor, Gran equipo de Miami. Brian El Monte McKinney, que fue el tackle Claro. legendario de Minnesota. Buenos equipos de Miami. Oye, y Bueno, y entonces llegamos a la cúspide. A la cúspide. Llegamos a la cúspide y el uno me duele. Vamos a hablar del legendario quarterback de los Halcones de Atlanta. de los De los Halcones de Atlanta, porque los Halcones de Atlanta Lo lo seleccionaron. seleccionaron y hoy en día él es un jugador de los Halcones de Atlanta en mi corazón y en mi cerebro y en todo. Ok. De Brett Favre. Brett Favre. Brett Favre. Qué figura Sí. tan por todos lados, ¿cómo le empiezas a pegar a Brett Favre? Brett Favre, empiézale a pegar si quieres por las intercepciones, que tiene un gran número de intercepciones. Pero terrorífico. Sí, terrorífico, pero Tiene un par de años en la banca de Atlanta Sí. y llega ese canje
pues maravilloso para Green Bay. Cambia la historia de Green Bay. La historia actual de Green Porque- Bay, o sea, reciente de Green Bay. Hace gran pareja con Mike Holmgren. Y en sus primeros años con Sterling Sharp. Sterling Sharp, una gran figura. Hermano de Shannon Sharp. El hermano de Shannon Sharp, que Shannon Sharp era el hermano menos talentoso, como Eli Payton. Sí. Shannon era el pero Entra primero al Hall of Fame, Shannon Sharp. no, bueno, Sterling ni entra No, por o sea, las lesiones. no, por las lesiones. el año pasado fue y le dio la... No, qué bárbaro. Agendó el año pasado. Y pasa la lesión de Shannon Sharp y empiezan a armar un equipo distinto con Robert Brooks, con Antonio Freeman, con Mark Shmura, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pieza clave, el canje, ese trade, Ajá. donde traen de Filadelfia al ministro de la defensa, a Ray White. Que tuvo unos temporadones con Green Bay también, ¿no? Eugene Robinson estaba ahí de profundo, que después se fue a Robinson, Atlanta y sí. llegó a esos pájaros sucios que decíamos de De del los Super Falcons. Bowl. Sí. Pero Brett Favre se convierte en el Mesías Totalmente. de Green Bay y pues quizás inclusive de la liga. Se convierte en la cara de la liga. La cara de la liga en los La cara 90s. de la liga, Brett Favre. Sobre todo agarra la batuta que dejan. Que Esa generación de Favre, Elway, Montano. sí, no, o sea, que dejan los 49 y si los vaqueros, o sea, como equipo general. Y entonces llega Brett Favre como esa imagen de la liga, ¿no? Sí, y con el brazo. Potente. Yo creo que al día de hoy mi top 1. Top 1 de. En materia de fuerza de brazo. Siempre están, les digo, me ha tocado ver las entrevistas que le hacen a Antonio Freeman, Sí. donde en los entrenamientos de primavera, de verano, los OTAs y demás, ahí le reclama a Brett Favre que por qué le está Suave. rompiendo los dedos. Sí, pues échale tranquilo. Está Sí, tranquilo, claro. o sea, Sí. no. Sí. Se aventaba unas metrallas ahí. Claro, una pues, legendaria carrera No, sí tuvo buenos- en Green Bay, una década y cacho. Y se puede decir que hasta fungió un par de años, creo, Como el mentor. como el mentor de Aaron Rodgers. Por eso Aaron Rodgers está igual de zafado que Por eso está igual de zafado, ¿verdad? Hijo, Sí, está igual de zafado. no, pero qué sí. par de personajes. Pero bueno, unos quarterbacks. Y después se fue Brett Favre a tener una gran campaña en Minnesota. Bueno, no, primero Antes a los Antes Jets. a los Jets. A los Jets, a hacerlos Como decentes. una limpia, ajá, a como hacerlos una limpia decentes. también. Y después una gran campaña en Minnesota, llevándolos a nada del Super Bowl, hasta que le sale lo Brett Favre, el YOLO, ¿verdad? Le sale el que es Pierde con los Santos de él Drew ser Brees. el héroe Sí, va, y se pierde con mandar los aquella Santos, ¿va? intercepción en triple cobertura. Pero ese Sí, con los claro, Santos perdió. claro, Sí, claro. va. Pero el legado de Brett Favre queda. Sí, Queda en la totalmente. liga, queda en el escudo. Y bueno, mi Vega. Brett Favre Número 1. es el mejor quarterback de los 90. Sí. ¡Vámonos! Gracias.